Hola Agustín, ¿cómo andan? Qué gusto charlar contigo, Mario. Este, Igualmente. y sobre todo este tema que tanto te apasiona, que es recuperar esas parte de la historia, ¿no? 118 años de la ciudad de Neuquén. Eh, Sí, Cuando uno te pide, a ver, ¿y cuáles son esas anécdotas, esas historias, esas pinceladas que mejor pintan la ciudad de Neuquén? ¿Qué sacás sí. de esa mochila bien nutrida que tenés? Y mira, son tantas porque algunas son anécdotas, otras son historias conocidas, pero todas están relacionadas, Agustín. Todas tienen un porqué y todas explican un poco también el presente de la ciudad, ¿no? Si uno se Claro. remonta a los orígenes de la ciudad de Neuquén, empieza a encontrar muchas cosas que son apasionantes. Yo creo que a mí me apasionan y yo buscaba, viste que la historia, cuando te cuentan la historia de cualquier pueblo, de cualquier nación, suele estar muy adornada, suele ser muy aburrida a veces, y nos ha pasado a nosotros en la escuela. Eh, Sí. Sí, y yo creo porque que se logra mucha abstracción quizás y se pierden las vicisitudes de la vida cotidiana de las personas o de esos actores que forjaron la historia, ¿no? exactamente, porque ahí te das cuenta que era gente de carne y hueso, las que estaban ahí. Y cuando uno escucha la batalla de San Lorenzo, por los libros de historia tradicionales, como te lo enseñaron a vos y a mí, bueno, uno se acuerda del soldado, Cabral y no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, cuando uno empieza a encontrar detalles de lo que fue esa batalla, que duró 15 minutos, por ejemplo, hay un libro muy, muy bueno que es La Logia de Cádiz, que yo siempre lo recomiendo, es apasionante. Bueno, toda la historia tiene esos detalles lindos. Y yo creo que Neuquén Ujú. es parte de eso. Una vez se me ocurrió hace ya bastante tiempo empezar a recopilar, porque también me daba un poco de vergüenza, Agustín. Uno a ¿Qué veces cosa te da pasa por... vergüenza? Y me daba vergüenza pasar por la calle y no saber quién era el de la calle. Y no te estoy hablando de un vecino, no, te estoy hablando de Eduardo Talero. Y alguna vez yo no sabía Sí. quién era Eduardo Talero y yo me había criado a la vuelta de esa calle. Sí. O Carlos Lo mismo, Sachi, o Miguel Acamino. claro, Claro. Bucar Roldán, chame. Vos decís el hospital Bucar Roldán, ¿y por qué se llama Bucar Roldán? O la calle Bucar Roldán. Bueno, fue el tipo que gestó, que planificó el traslado de la capital desde Chosmalal a la Confluencia, ¿no? Que fíjate vos, Recién mencionaste, a ver, recién mencionaste cuando hablabas de la batalla de San Lorenzo, la logia de Cádiz. Las logias y la masonería, ¿tuvo algo que ver con Neuquén? ¿O qué tuvo que ver con Neuquén? ¿O qué conoces por respecto de ese tema? sí, tuvo mucho que ver. Mira, cuando Bucar Roldán decide fundar la ciudad de Neuquén, en la Confluencia necesitaba encontrar gente. ¿Y cómo convencías a un grupo de gente? Imagínate, Agustín, que vos le digas a un grupo de amigos tuyos, che, vamos a fundar una ciudad en el medio del desierto. Te dicen, ¿a dónde? Y acá en el territorio este. Imaginémonos el lugar más desértico de todos los que conocemos. Y que tus amigos te dicen, y bueno, ¿y hay agua? No. ¿Y hay luz? No. ¿Hay casas? No. Esa charla que tuvo Carlos Roldán con gente en Buenos Aires fueron gente que estaban vinculados a las logias, que era muy común en aquella época, ¿no? Porque parece que ahora uno habla de logias y habla de algo muy secreto, y era gente que tenía una cierta preparación, un nivel intelectual bastante alto, y se juntaban para pensar el mundo, eso era las logias. San Martín perteneció a una logia. Bueno, Bucarrondán hace una reunión en Buenos Y fue Aires. fundador de logias también, en Claro, claro, Cuyo, claro. en Chile, en Perú, a donde llegó fundó también, creó esos grupos de trabajo, logias operativas que le llamaban en aquel entonces, y creo que hoy también. Bueno, lo que hace Bucarrondán es tener una serie de reuniones en Buenos Aires, porque el tipo Ujú. necesitaba gente que viniera. Porque una cosa es decir, voy a fundar un pueblo. Ella venía, iba a traer de Chosmalal algo de gente, pero no era mucha. Lo iba a acompañar Eduardo Talero, su fiel compañero, pero había que traer, no sé, un médico. Pues imagínate, vos decís, yo voy a fundar un pueblo, ¿tenés médico? No, ya voy a ver. ¿Tenés un farmacéutico? No.
Bueno, en esas primeras reuniones él convence a un grupo de personas que siempre se habla de Neuquén fue un negocio inmobiliario. Bueno, tuvo algo que ver eso, porque vos tenías que tentar a la gente. ¿Por qué iba a venir la gente acá? Imagínate a la ciudad de Neuquén, que era una bajada desde la barda hasta el río, toda despareja, desértica, que no tenía nada. Y el viento. Y el viento, imagínate. No es que antes soplaba más viento, antes era el mismo viento que ahora, nada más que no tenía edificio. Entonces te llegaba un viento del oeste y te movía una duna y te tapaban las casas. Claro. En esa reunión, él convence a gente que venga, que había un futuro, que había una posibilidad de, no sé si de enriquecerse, pero de vivir bastante bien, dignamente, ¿no? Algunos lo hacen por eso y otros por aventureros. Mirá, a vos que te gustan las historias. Sí. En esa reunión lo convence a José Edelman, por ejemplo. José Edelman vino de Rumania en un barco y en el barco la conoce a María Esther, que era fue su mujer. Eran jovencitos ellos y se enamoran en el barco, viniendo a la Argentina. Ellos primero van a Entre Ríos, hay una colonia agrícola de Entre Ríos. Esta pareja de jovencitos dice, che, vámonos a otro lado. Bueno, se fueron a Buenos Aires, y de Buenos Aires terminaron encontrándose con Bucar Roldán, y José le dijo a María Esther, sí, si nos vamos a Neuquén, a ese territorio donde dicen que van a fundar la ciudad, y se vinieron con 4 hijos. Y llegaron, imagínate bajar del tren y no encontrar nada. Y no había casas. Edelman con su mujer, como otros, instaló una carpa donde está hoy el Monumento San Martín, más o menos. Al lado de la carpa de Edelman estaba la carpa de Bucar Roldán, que estaba esperando que le construyeran la sede de gobierno en madera, famoso Chateau Gris. Ajá, sí. Y ellos se instalaron con los 4 chicos. Ellos llegaron en verano. Lo que no se imaginaron que ese invierno iba a ser uno de los más crudos de toda la historia. Y ellos vivieron en esa carpa en invierno, y María Esther se enfermó de pulmonía, como le decían antes, de una neumonía tremenda, y finalmente murió, y lo dejó a Edelman con 4 hijos solo. Uno de esos hijos de José Edelman terminó siendo el gobernador constitucional en 1958. Pero digo, ese espíritu de pioneros es del que estoy hablando, ¿no? Del sacrificio, de que había que llegar a Neuquén y que había que apostar a un pueblo que no tenía absolutamente nada. Y te podría nombrar otros que también lo hicieron. Si vos me decís, tal vez por aventura, y sí, es probablemente. La gente era más aventurera y mucho más sacrificada, Agustín, en aquel momento. El Estado no te daba nada. Pensá que las redes de agua en Neuquén, al principio las hicieron los propios vecinos, con fondos de su bolsillo. De la cañería troncal que venía desde el río, que había una bomba, el que no tenía pozo de agua en su casa, que eran los que tenían, eran los que estaban más cerca del río, pero andás a hacer un pozo acá en la zona del centro. Todo eso lo hicieron los vecinos. Y esa utopía de Bucar Roldán, que parecía una utopía, muchos no creían, ni siquiera la gente de Chosmalal, que fueron a criticar al gobierno nacional en su momento, porque le trasladaban la capital, y tenían razón los tipos, ¿no? Vamos a quedar postergados, y así quedó postergada Chosmalal. Ellos decían, van a fundar la ciudad, o la nueva capital, en un lugar donde no tiene nada. Eso es lo que decían los vecinos de Chosmalal. No hay agua, no hay nada. Y es verdad que no había nada, porque una cosa es decir, no, pero tienen 2 ríos. Sí, pero andá a vivir cerca del río Limay, que en las crecidas llegaba hasta donde está hoy la ruta 22, era peligrosísimo. El Neuquén era ingobernable. Entonces, y por esa época tenías una creciente muy grande, creo que en 1899 creo que tuviste una creciente muy grande del Limay. En 1899 es la gran crecida, las inundaciones que se llevaron puesto todos los pueblos aguas abajo de Río Negro, hasta Vierno y Carmen de Patagones, y eso es lo que impulsa al gobierno nacional a llamar a alguien que haga un estudio de los ríos. Entonces ahí lo llaman a César Chipoletti, que ya venía con experiencia en la construcción de acequias en Mendoza, y el tipo viene, hace un estudio de los ríos, vuelve a Italia, y cuando vuelve a entregar el estudio de los ríos muere en alta mar Chipoletti.
Y fue el ideólogo de todo el sistema de riego, ¿no? Del Alto Valle. Exactamente. A partir de ese estudio que hace Chipoletti, Neuquén empieza a ser distinto, por lo menos. Fíjate, la obra de Chipoletti favoreció más a Río Negro, si se quiere, ¿no? Porque una de las obras era el dique Ballester. El dique Ballester comienza a construirse en 1910. Es la primera gran obra, te diría la segunda. La primera gran obra fue el puente ferroviario. Que eso es lo que termina impulsando a Neuquén. Más allá de que los ríos eran importantes, porque no nos olvidemos, Agustín, que el río Limay era navegable, desde Viedma hasta Villa Langostura. Pero el punto de inflexión fue la llegada del ferrocarril. Esa necesidad de abrir camino, que en ese momento había un proyecto de llevarlo a Chile. Siempre hago referencia a otra historia más. En ese momento se hablaba del ferrocarril del Pacífico, ¿te acordás? Sí. Ya en ese momento. Y era tan popular el proyecto ese de llevar el ferrocarril a Chile, el ferrocarril del Pacífico, que un grupo de empleados del correo y un grupo de empleados del ferrocarril se juntan y forman un club de fútbol, con los colores negro del ferrocarril y amarillo del correo. Así nace el Club Pacífico. Fíjate vos, ¿no? Cómo uno va hilvanando la historia y van apareciendo esos sucesos que van permitiendo armar la cadena de acontecimientos, ¿no? Exactamente. Yo siempre cuando hago las recopilaciones de historia, yo te cuento el ferrocarril, pero te cuento lo del club también. Que el gancho en realidad es el club, para que la gente, para poner un ejemplo, ¿no? Y yo te puedo ir contando muchas historias y te voy contando la historia de Neuquén, con pequeñas anécdotas, en el caso de María Esther y José Edelman, que fue una historia de amor trágica, ¿no? Pero también te estoy contando de Ángel, el hijo de ese matrimonio, que llegó a ser el primer gobernador constitucional en 1958. Es una forma de contar la historia distinta, de conocer a nuestros personajes y a nuestros pioneros también, ¿no? Y todo el sacrificio, yo insisto con esto, porque hoy a uno se le corta el agua o la luz, y en esa época pensá cómo vivía la gente en Neuquén y todos los desafíos que tuvo que hacer, ¿no? En 1904. Claro, no tenías el confort que tenés hoy, realmente era una osadía, era una aventura, ¿eh? Era una aventura. Pensá que yo la otra vez escribí la historia de las heladeras en Neuquén, parece algo muy banal, pero recién apareció en 1950. Antes andaban con las barras de hielo. Imagínate Neuquén con barras de hielo en un verano de 40 grados. Para tomar algo fresco, para que la gente pudiera mantener sus cosas en esas cajas de madera que eran las primeras heladeras, después pasaron a ser a querosén. Era muy sacrificado realmente. El tema de la luz. Los vecinos se juntan y dicen, hagamos una cooperativa porque tenían una empresa que nos estaba matando con la luz, hoy que hablamos de tarifas, y ellos fundan la cooperativa CAL. Y todos los equipos que se compran con garantías propias, Agustín. Con garantías de su casa, de su auto. Patrimoniales de los fundadores. Todo el patrimonio era de ellos. Si les iba mal, se iban todos a pique. Y así nace la cooperativa que soy. Y el Estado no tuvo nada que ver ahí, ¿eh? No tuvo nada que ver. Los tipos eran decididos a la hora de planificar las cosas. Necesitamos luz, bueno, hagamos una cooperativa. Bueno, así nace la cooperativa CAL. Necesitamos agua, las redes domiciliarias, hagámoslas nosotros. Si el Estado no tenía un mango. Imagínate la plata que le mandaban al territorio de Neuquén de Buenos Aires. Hasta que Neuquén logró independizarse en el 58 con las elecciones, acá te mandaba una partida de plata y arreglar. Ya lo creo. Mario, ha sido un gustazo escucharte y poder dialogar contigo en esta fecha clave, que no debería ser la única para recuperar la historia, porque debería ser tal vez la charla de todos los días, frente a un fueguito o quizás contemplando el río. Es muy interesante, es muy romántica la historia, a pesar de que tiene sus matices trágicos, pero es bueno que la gente lo sepa. Neuquén no nace como una ciudad gigante como la que soy, moderna. Neuquén nace como un pueblito, y con un montón de dificultades, que fue sorteando a través de los años, pero gracias a sus vecinos, a la decisión comunitaria también, y a la decisión o a las ganas de crecer que tenía, y de vivir mejor.
Mario, ha sido un gustazo charlar contigo. Te agradezco la Igualmente. gentileza que has tenido de darnos este tiempo.